vamos a hacer una pequeña introducción para entender un poco el contexto histórico que envuelve a Habacuc. Lo primero que tenemos que saber es que no hay mucha información de Habacuc. Por los datos que da, se cree que profetizó en el reinado de Joacás y en el reinado de Joacín, que en algunas, o Eliaquín, porque el faraón lo colocó el faraón y el faraón le cambió el nombre. O sea que Joacín y Eliaquín son los mismos. Decirle que estaba en la transición del imperio asirio al babilónico, o sea, eran momentos turbulentos donde Israel estaba siendo perseguida, donde el reino de Judá estaba siendo sitiado y estaba pronto para ser llevado cautivo. Él profetizó más o menos entre el siglo 700 al 600 antes de Cristo. El Antiguo Testamento siempre se va al revés, en vez de menor a mayor, se va de mayor a menor, ¿verdad? Y estos dos reyes en el cual profetizó o vivió el profeta Habacuc, eran reyes que la Biblia dice que hicieron lo malo ante los ojos de Jehová. O sea, siguieron la misma línea de muchos de los reyes de Judá, donde la idolatría, donde la adoración a los astros estaba infiltrándose y se estaba dejando de lado la adoración, la verdadera adoración a Dios. Eran tiempos, entonces podemos concluir que eran tiempos difíciles, eran tiempos muy difíciles para Israel, para el reino del sur, ¿no? A partir de Jeroboam y Roboam, después de Salomón, el reino se divide. Del norte es Israel con su capital Samaria y el reino del sur es Jerusalén y su nombre es Judá. ¿Ah? Entonces, estaba siendo sitiado. Ya en el 722 los asirios habían tomado cuenta del reino del norte, o sea que Israel ya estaba siendo sometida, esclavizada por los asirios, y ahora Judá se estaba preparando para lo mismo. ¿Por qué? Porque Judá empezó a entrar en el mismo camino que el reino del norte. Tanto es así que a Joacín se le compara que estaba haciendo lo mismo que Jeroboam, que podemos decir que fue el primer rey del reino del norte. Pero lo que tienen que entender ustedes es que eran tiempos difíciles, realmente eran tiempos difíciles. Cuando uno lee el capítulo 1 de Habacuc, se encuentra que Habacuc hace 4 preguntas. Y es ahí donde yo quiero centrar el mensaje de esta mañana. He estado escuchando cada palabra y cómo el Espíritu Santo va preparando la tierra de nuestro corazón y de nuestro entendimiento para que la semilla sea plantada. Porque todo lo que se ha hablado tiene que ver con la palabra de hoy. Conocemos a Habacuc 2:4 de memoria, que el justo por la fe vivirá. Eso se va a repetir en el Nuevo Testamento, Romanos 1:17, en Hebreos 11:6. Eso se va a ir repitiendo, esa frase se va a ir repitiendo. Y cuando algo se repite en la palabra de Dios es porque es importante. Ahora, él le hizo 4 preguntas. La primera pregunta que le hizo ahí en el versículo 1, capítulo 1-2, yo solamente voy a hacer referencia, no voy a leer, para los que toman nota. La primera pregunta y queja que Habacuc hizo es la falta de respuesta de Dios a sus oraciones. Y utilizó la palabra ¿hasta cuánto? ¿Hasta cuándo iban a estar sin respuesta a sus oraciones? ¿Hasta cuándo iban a estar pasando esas injusticias, esos sufrimientos a manos del pueblo caldeo? Eso está en el versículo 2. La segunda pregunta que Habacuc le hace a Dios es ¿por qué tantas calamidades, tanto sufrimiento? Y acá vemos en el versículo 3 la frase ¿por qué? ¿Ah? ¿Por qué? Sabemos que es una pregunta, ¿verdad? Y la respuesta de Dios de estas 2 preguntas se la va a dar en el mismo capítulo, del versículo 5 al 11, ahí está la respuesta. Y cuando uno rápidamente analiza esos versículos, se encuentra 2 palabras claves. Ante la respuesta de ¿hasta cuándo? De Habacuc, ¿hasta cuándo iban a soportar eso? ¿Y por qué tenían que soportar lo que estaban soportando? En el versículo 5 dice, porque haré. Y en el versículo 6, yo levanto. Es Dios hablando, porque haré y yo levanto.
¿Qué es lo que nos está mostrando la respuesta de Dios? Que Él es soberano. Él es el soberano Dios y Él estaba mostrando también la consecuencia del pecado. Pero surgen dos preguntas que son las que más nos tienen que interesar, la pregunta número 3 y 4, porque es lo que da todo el capítulo 2, es la respuesta de Dios a estas dos preguntas. La tercera pregunta es, ¿por qué tanta injusticia? Otra vez el por qué, versículo 13, 1:13 de Habacuc. Y la cuarta pregunta, ¿continuará la maldad, los homicidios y las injusticias? Versículo 17, donde el capítulo termina. Continuará. Así que encontramos hasta cuánto, por qué y continuará. Son todas preguntas que evidentemente Habacuc quería una respuesta. Y es ahí que ahora sí vamos a Habacuc capítulo 2, vamos a leer el pasaje para encontrar la aplicación práctica para nuestras vidas en esta mañana sobre esta palabra. Dice Habacuc capítulo 2, versículo 1, sobre mí guardaré y estaré, y sobre la fortaleza afirmaré el pie, y velaré para ver lo que se me dirá. ¿Y qué he de responder tocante a mi queja? Lo primero que podemos, la primera aplicación que podemos sacar en esta mañana es ¿dónde esperaba la respuesta Habacuc? Bueno, Habacuc toma una ilustración de un soldado, ¿ah?, de un guardia que está parado firme como esperando la respuesta, vigilando, velando. Entonces tenemos que entender que lo primero que nosotros tenemos que hacer ante los porqué de la vida no es quejarnos, no es tener la actitud que tuvo Habacuc, pero sí podemos preguntarle a Dios. Y está en su soberanía el respondernos o no. Entonces, quizás estamos en un tiempo en búsqueda de respuestas. Y Dios en esta mañana nos está mostrando lo que hizo Habacuc. Primero le preguntó a Dios, se quejó a Dios, estaba cansado de esa situación. Tenemos que entender el contexto, no era porque era un Jonás que estaba enojado, sino las quejas eran por la situación que estaba pasando. ¿Y quién no se ha quejado alguna vez en la vida? ¿Y quién no se ha quejado alguna vez contra Dios? Contra lo que Dios hace. Estando dentro del camino y fuera del camino, a veces surgen quejas. A veces decimos, ¿por qué Dios? ¿Ah? Este lunes, a las 7:30 de la tarde, iba viajando en mi coche con mi esposa, yendo para la iglesia, y tuvimos un choque muy fuerte. El auto quedó prácticamente destrozado del lado derecho, del lado del acompañante. Los semáforos no estaban funcionando y eso provocó el accidente. El auto quedó prácticamente para ser nuevo, pero nosotros no hicimos nada. Íbamos para la iglesia, no íbamos a servir al Señor y aconteció eso. Y uno se puede ver tentado de decir, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué Dios no nos guardó? ¿Por qué Dios permitió eso? ¿Ah? Pero la respuesta está en que Dios guardó nuestra vida. Y cuando pasó eso, yo me acordé de esta palabra que me tocaba ministrar en esta mañana. Y todo tiene un propósito. Ante los ojos del Señor, todo tiene un propósito. Yo no empecé a buscar la respuesta del por qué. Fue un accidente, una fatalidad, que gracias a Dios, Dios cuidó tanto de nuestra vida como de la persona que nos chocó. Los coches están asegurados, entonces las cosas están solucionadas. ¿Pero por qué les cuento esto? Porque hay diferentes actitudes. Muchas veces nosotros tenemos la actitud de Habacuc de quejarnos. En alguna oportunidad yo me he quejado también. Y Dios nos da todo. Él dice que tiene cuidado de nosotros, que no cae un cabello de la cabeza sin que Él lo sepa. Él tiene realmente cuidado. Entonces, ahí estaba Habacuc esperando firme su respuesta. Y Dios se la iba a dar. Como le respondió las primeras dos preguntas, como ya vimos en el capítulo 1, le iba a responder las dos preguntas que hizo al final del capítulo 1. Así que la palabra queja en hebreo es tokajaj, que significa castigo, figurativamente, prueba, amonestación, argumento. No necesariamente tenemos que ver la queja como nosotros los occidentales entendemos la queja. Tenemos que entender que esto fue escrito en un contexto distinto al nuestro, a nuestra idiosincrasia, a nuestra cultura. Entonces, la idea de queja para el hebreo
era más bien argumentar, preguntar, razonar, se podría decir, tratar de razonar con Dios, si esa es una manera correcta de expresarse. Vamos al versículo 2 para seguir avanzando. Y Jehová me respondió y dijo, escribe la visión y declárala en tablas, propósito, para que corra el que la leyere en ella. Versículo 3, aunque la visión tardara aún por un tiempo, más se apresura hacia el fin y no mentirá. Aunque tardara, espéralo, porque sin duda vendrá, no tardará. La primera pregunta que lo tenemos que hacer en esta mañana es, ¿cómo buscamos la respuesta de Dios? Basado en lo que acabamos de leer, yo saqué 4 tópicos, 4 puntos. Debemos buscarla sin quejas, como nosotros los occidentales entendemos lo que es la queja. Debemos formularlo con firmeza, vigilando, como el centinela, como vimos que la frase sobre la fortaleza firmaré el pie, está hablando de un soldado, un centinela que iba a vigilar. Debemos estar velando. Y por último, debemos esperar la respuesta de Dios, aunque a veces se demore y aunque a veces sea un no. Pero Dios siempre va a responder. Tenemos que, en este tiempo difícil, creemos firmemente en que estamos en los dolores de parto, como habla la palabra. Creemos, no vamos a hablar de los tiempos del fin, pero creemos que estamos en los dolores de parto y que sobre todas las cosas tú y yo tenemos que estar preparados para su venida, preparados para lo que se viene por delante. Y cuando acontezcan todas esas cosas que han de acontecer y las que están aconteciendo, hay algo que siempre los va a mantener de pie. Y es lo que está en el versículo 4. He aquí, aquel cuya alma no es recta se enorgullece, mas el justo por la fe vivirá. ¿Qué nos mantiene de pie ante las dificultades, ante lo que estamos viviendo ahora y a lo que se puede venir a futuro? La fe. Dios siempre responde. Y no lo digo como pregunta, lo digo como afirmación. Dios siempre responde. Él le dijo ahí en el capítulo 3 que la visión se podía tardar, que podía pasar un tiempo, pero sin duda vendrá la respuesta. Lo que le estaba diciendo Dios a Habacuc, que iba a venir el castigo sobre sus enemigos, que iba a venir el tiempo en que Dios iba a hacer justicia a Israel. Eso es lo que le está diciendo literalmente. Lo que nos está diciendo hoy, que la fe es necesaria para esperar la respuesta. Esa fe que habla ahí Habacuc 2:4 es necesaria para esperar la respuesta. Aunque ella se tardare, yo sigo firme, sigo fiel a Dios. Porque cuando uno va al hebreo, en el versículo 4, esa fe está hablando de fidelidad, de permanencia. Eso es lo que me está diciendo el Señor. Podríamos decir, leer que más el justo, por mantenerse fiel ante Dios, alcanzará la vida eterna o vivirá. Sabemos que la salvación no es por obra. No quiero expresarme mal y que me malentiendan. Ahora, dice la palabra de Dios en Eclesiastés 3:11, lo que están anotando, todo lo hizo hermoso a su tiempo y ha puesto eternidad en el corazón de ellos, sin que alcance el hombre a entender la obra que ha hecho Dios desde el principio hasta el fin. Vimos en el primer tópico, hablamos de la soberanía de Dios. Y ahora en Eclesiastés 3:11 estamos viendo la eternidad de Dios, ¿verdad? Atributo de Dios, soberanía, y ahora eternidad. Él ha puesto al hombre en un entendimiento limitado, porque dice, sin que alcance el hombre a entender. ¿A entender qué? La eternidad de Dios, lo que es desde el principio al fin, como dice ese versículo. Entonces, conocemos Eclesiastés 3, sabemos que todo tiene un tiempo y todo tiene una hora, y ahí hay una lista de cosas, de tópicos. El autor de Eclesiastés, Salomón, coloca para que podamos entender el concepto del versículo 1, ¿verdad? Que todo tiene un tiempo. Ese es el punto central del capítulo 3, del versículo 1
al versículo 7. Pero cuando llegamos al 11, acá nos dice que todo lo hizo hermoso en su tiempo. Y Dios tiene sus tiempos, porque Él es soberano y Él es eterno. Y esas dos cosas tenemos que tenerlas claras, esos dos atributos de Dios lo tenemos que tener claro en la búsqueda diaria para con Dios, en la búsqueda de las respuestas para que haya en nuestra alma, en nuestra mente, porque hay preguntas. Claro que nos hacemos preguntas. La curiosidad fue colocada por el Señor justamente para que nosotros buscáramos de Él y tratáramos de entender algunas cosas. Hay una frase hecha que a Dios no se le puede entender. Bueno, Jeremías me enseña lo contrario, que yo le tengo que tratar de entender. No en su concepto de omnisciencia, porque Él es omnisciente, pero sí tengo que tratar de entenderlo, cada día crecer en nuestra fe, crecer en nuestra fidelidad a través de la palabra. Y en los tiempos de Habacuc era necesario que Habacuc entendiera una cosa, que la respuesta iba a venir en el tiempo de Dios, todo tiene un tiempo, todo lo hizo hermoso a su tiempo, como vimos en Eclesiastés 3:11. Y lo segundo que tenía que entender Habacuc es que la fe es necesaria para esperar la respuesta. Mantenernos firmes, fiel al Señor. He conocido en mi caminar con el Señor muchos hermanos y hermanas que no se mantuvieron firmes, no esperaron la respuesta de Dios y tomaron malas decisiones. Malas decisiones. Algunos tomaron malas decisiones colocando una alianza en sus dedos, fuera del tiempo y de la voluntad del Señor, y después se pagan las consecuencias, se pagan las malas decisiones, como ejemplo. Pero podemos apresuradamente actuar y tomar malas decisiones. El tercer punto o tercer tópico que quiero hablar en esta mañana es la fe para mantenerse fiel ante la maldad. Porque como leímos ahí en Habacuc 2:4, dice, he aquí cuya alma no es recta se enorgullece. Acá hay dos caras de la moneda. Va a hablar primero del alma que no es recta y va a hablar luego del justo. Así que hay dos contrastes. Falta de rectitud o inrectitud y justicia. Aquí, en aquel cuya alma no es recta, como no es recta su alma, se va a enorgullecer. Y después, la historia bíblica, nos vamos a encontrar con Nabucodonosor, quien fue que conquistó Judá en el 586 a.C., destruyó el templo, destruyó Jerusalén, y este rey se enorgulleció. Y cuando uno lee Daniel, el profeta Daniel, nos damos cuenta que su orgullo le llevó a ser avergonzado por Dios. Y en Daniel vamos a encontrar una de las pocas veces que en la Biblia escribe un rey que no es el rey de Israel, o que no pertenece al pueblo de Israel. Y ese fue Nabucodonosor, reconociendo la grandeza de Dios. ¿Por qué? Porque eso también estaba profetizado en Isaías 14, que cuando habla, oh lucero de la mañana, como has caído, está hablando de la caída del imperio babilónico, y así aconteció. Ahora, cuando vemos que la fe es necesaria para mantenerse fiel, y vemos ese contraste entre rectitud e injusticia, y ese contraste entre maldad y justicia, tenemos que leer juntos, si me acompañan, Romanos 1:17. Romanos 1:17 dice así. ¿Por qué? No una pregunta, sino una conjunción explicativa. Porque en el Evangelio de la justicia de Dios, es como, ¿qué pasa? Se revela por fe y para fe. Como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. El apóstol Pablo está tomando la referencia de Habacuc para explicar lo que es la justificación, lo que es la doctrina de la justificación, es que Cristo nos ha hecho o declarado justos. ¿tá? Entonces dice, lo primero que tenemos que entender, ¿qué es la justicia de Dios? Porque nosotros tenemos un concepto de justicia. Pero muchas veces, como en todos los idiomas, y el Nuevo Testamento fue escrito en griego koiné, hay diferentes palabras que tienen diferente connotación. En este caso, la palabra justicia
Es de la palabra griega dikasuneo, que lo que está hablando es la injusticia imputada en el hombre por la acción de Dios. La injusticia colocada, imputada en el hombre por la acción de Dios. Hablándolo en pocas palabras, Él nos hizo o Él nos declaró justos. No somos justos por nuestros méritos, sino somos justos porque Él murió en una cruz, Él pagó nuestra deuda, Él nos redimió, Él nos declaró justos ante el tribunal de Dios, Él tomó nuestro lugar. Entonces, por eso es que el justo por la fe vivirá. Es por fe que vivimos, es por fe que tenemos que mantenernos fiel ante los momentos difíciles, como le tocó vivir a Habacuc. Es por fe que tenemos que esperar esa respuesta y no apresurarnos, porque todo tiene un tiempo. Es por fe y tener la certeza, la fe, de que Él nos declaró justos, que Él nos declaró santos. Cuando usted pregunta en la iglesia, ¿cuántos santos hay aquí? Y muchos no levantan la mano porque tenemos ese dicho, ¿no? Santo no hay ninguno. Pero cuando uno tiene que entender que la santidad me está hablando de pertenencia, y yo le pertenezco a Dios. Santidad me está hablando de elección. Yo no soy santo por lo que hago, soy santo porque Él me eligió a mí. Él me eligió a mí. Y de la misma manera que me declara justo por la fe, de la misma manera somos declarados santos, pero no porque vivamos una vida, somos santos sin pecado, sino porque Él nos declaró santos. Y ahora nos compete a nosotros vivir esta vida en fidelidad a Dios y caminar en santidad. Lo que me está diciendo Romanos 1:17 es un poco la respuesta, la misma respuesta que Dios le dio a Habacuc. El justo, por la fe, vivirá. Ahora, el apóstol Pablo lo lleva al área de la salvación, a un Cristo resucitado a la diestra del Dios Padre, al Cristo de la gloria, aquel que pagó el precio por nosotros y nos hizo verdaderamente libres, San Juan 8:36, a ese que rompió las cadenas de iniquidad, a ese que destruyó el cuerpo de pecado, Romanos 6, a ese que la paga de la dávida es vida eterna, la dávida de Dios es vida eterna, Romanos 6:23. En esa fe, nuestra fe tiene que estar plantada en Cristo Jesús. Habacuc no podía entenderlo con la plenitud por el tiempo que le toca vivir. Vivió unos 700 años antes de Cristo. Entonces, él no vio, pero usted y yo tenemos la palabra del Señor que nos ha mostrado un Cristo de la gloria y nuestra fe tiene que estar basada en sus promesas, en su palabra, y nuestra vida tiene que estar disciplinada en la palabra, porque seremos libres cuando no solamente cuando conocemos la verdad, sino cuando guardamos su mandamiento, como es la condicionante del versículo 37. Vayamos un poco más, ya estamos terminando. Así que la fe es mantenerse fiel, como lo podemos ver ahí en Habacuc 2:4, como lo hemos visto en Romanos 1:17. Así que somos justos porque Él no imputó la injusticia, porque Él colocó justicia en nosotros. La fe tiene un principio, siempre tiene un principio, que es la salvación. La fe tiene un principio, que es la salvación, y tiene un propósito, que es la justificación. Vuelvo a nombrar esto, la fe tiene un principio, que es la salvación, pero también tiene un propósito, una continuidad, un crecimiento, que es la justificación, el nacer de nuevo. Una nueva naturaleza espiritual nos declara justos. Así que la palabra de Dios en esta mañana, donde yo titulé este mensaje el por qué, acá tenemos las respuestas en estos 3 tópicos que hemos visto, que es que las respuestas se encuentran en la fe, en la fidelidad, en esperar en Jesucristo. El capítulo 2 continúa y se van a encontrar ahí con 5 ayes, que ayes viene de una palabra hebrea que significa hoy, hey, ay, que tiene siempre la connotación de o de maldición o de lamentación. No quiero robarle mucho más tiempo, pero ahí vamos a ver 5 ayes. ¿Qué es lo que le está diciendo Dios
aquel que se mantiene fiel por la fe, que no que nos está diciendo Dios hoy a nosotros, que el justo por la fe vivirá. Nos está diciendo que esperemos la respuesta viene, que cuando oramos y estamos haciendo unas peticiones porque estamos esperando una respuesta. Y tenemos que creer que la respuesta va a venir. Se demorará, será hoy, será en un mes, todo tiene un tiempo. Lo segundo que tenemos que entender es que la fe nos mantiene fiel al Señor, nos mantiene fiel en esa espera, nos mantiene fiel ante las tribulaciones, ante las dificultades. Y lo tercero que tenemos que entender es que la respuesta de Dios va a venir y que Dios va a hacer justicia, porque Él es justo. Así que la conclusión es el porqué de la fe y para qué. Se define el porqué de las situaciones y el para qué de los problemas, de lo que nos ha acontecido, lo que nos está aconteciendo. Solo tiene una respuesta, que es la fe. Me tengo que mantener fiel. Tengo que mantener mi fe puesta en el Señor. Cuando el Señor nos llamó a servir acá a Rivera, eso hace 7 años atrás, fue una decisión muy difícil dejar mi casa, dejar mi familia. Fue muy difícil apartarme después de más de 30 años de vivir en un mismo lugar, dejar mi entorno, mi tierra y mi parentela, sin querer compararme con Abraham, para hacer la voluntad del Señor. Y yo muchas veces, hablando con el Señor, le preguntaba si mi fe me iba a dar para hacer esto que tenía que hacer. Y la respuesta está aquí. Cuando Él coloca un desafío, cuando Él coloca una tarea, hermanos, Él nos va a dar las fuerzas y Él nos va a dar la capacidad y Él nos va a abrir las puertas. Pero en ese proceso que duró casi 2 años que yo me pudiera venir a vivir a Rivera, hubieron muchas pruebas y muchas luchas en el camino. No sabían puerta de trabajo, no tenían lugar donde traer a mi familia para vivir y parecía que los cielos estaban de bronce para mis oraciones. Así que me sentía un poco como Habacuc en el capítulo 1, en sus primeras 2 preguntas a Dios. Pero en el tiempo de Dios, cuando aún las personas que me apoyaban me decían que me tenía que volver a Montevideo, que no era la voluntad de Dios, que no era el tiempo de Dios, que cuando Dios no abre puertas, y un montón de consuelos, pero también de exhortación para que yo me volviera a Montevideo. Y yo creí en mi corazón que realmente tenía que venir a servir acá a Rivera. En ese mismo día, cuando me aconsejaron volver a Montevideo y desistir de esa comisión que el Señor había puesto, yo tenía que ministrar 3 días en un campamento de joven, un lugar que se llama Serpa, un camping aquí en Rivera, y con ese dolor y con esa incomprensión, me fui a ministrar a estos jóvenes y orando. También saqué un tiempo de oración en un monte y orando, el Señor me dio una respuesta. Cuando iba volviendo, caminando por el camino hacia donde estaban las carpas, donde estaba el campamento, me llama un hermano diciéndome que tenía para regalarme una casa. Esa casa es la que estoy ahora presente, aquí. Pero para que eso ocurriera, pasaron casi 2 años. Por eso yo le aconsejo, no solamente a través de la palabra, sino por la experiencia, créale al Señor, no le deje de creer. No le deje de creer, no deje de buscar la respuesta, no deje de serle fiel al Señor, porque el justo por la fe vivirá. No va a vivir por lo material, no va a vivir por lo que los hombres nos puedan ofrecer, no va a vivir por la capacidad que usted y yo tengamos. Nosotros vivimos por fe y para fe. Porque dice Hebreos 12:2, y con esto termino, puestos los ojos en Jesús. ¿Dónde tienen que estar nuestros ojos? En Jesús. Capítulo 11 habla de la fe. Versículo 6 vuelve a citar a Habacuc 2:4, ¿verdad? El justo por la fe vivirá. Y ahora el 12 es la conclusión del 11. Y lo que nos está diciendo el Señor a través de su palabra es que Él es, presta atención a este versículo, puestos los ojos en Jesús, el autor, el principio y el consumador de la fe, el final de nuestra fe.
¿Por qué el consumador y el principio de nuestra fe? Porque la fe es el principio de nuestra salvación, ¿verdad? El creer en Él. El que cree, dice Juan 1:12, que el que cree en Jesucristo le ha dado la potestad de ser hecho hijo de Dios. Eso todo lo entendemos, pero entendemos cuál es el final, el consumar de la fe, como dice Hebreos 12. Mire lo que sigue diciendo. El cual por el gozo puesto delante de él, el gozo, él es el autor y consumador de la fe. El gozo puesto delante de él sufrió la cruz. Sufrió la cruz. Él se mantuvo fiel al Padre. Sabemos que él fue obediente hasta la muerte y muerte de cruz, como dice Filipenses 2:6 y 7. Menospreciando lo oprobio, menospreciando, él es el ejemplo más grande que tenemos de fe en toda la palabra. El Hijo de Dios, el Hijo de los hombres, Jesucristo, él es el ejemplo que tú y yo que tenemos que tener cada vez que nos encontremos ante las dificultades y los problemas. Porque si tenemos esa fe, esa actitud que Jesucristo tuvo, entonces vendrán momentos difíciles, pero sufriremos con esperanza, tendremos fe. Y cuando venga y no menospreciaremos los tiempos difíciles, no menospreciaremos las pruebas, no nos llenaremos de preguntas de por qué, sino le empezaremos a preguntar a Dios para qué. Quiero terminar con este versículo porque el versículo todavía continúa. Y como Él es el autor y consumador de nuestra fe, Él es nuestro ejemplo, en Él ponemos nuestros ojos y caminamos como Él caminó sobre esta tierra, el cual por el gozo puesto delante de Él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio. ¿Y cuál fue su recompensa, su galardón? Se sentó a la diestra del trono de Dios. Dice Efesios capítulo 2, versículo 1, cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, Él colocó vida. Dice el versículo 4 que Él nos amó en esa condición. ¿Cuál condición? Cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Y dice el versículo 6, si la memoria no me falla, que Él nos colocó en los lugares celestiales, sentado con Cristo Jesús. Eso es lo que habla Romanos capítulo 8, versículo 29 al 30, cuando Él dice que fuimos predestinados, que Él es el que predestinó, a este justificó, y al que justificó, a este glorificó. Y esa gloria que usted y yo tenemos es estar ya espiritualmente sentados en los lugares celestiales, creyendo que un día viviremos eternamente con Él. Por eso nuestra esperanza no es terrenal. Habacuc veía todos los problemas que el imperio babilónico y asirio estaba haciendo sobre la nación: injusticia, maldad, robo, avaricia. Pero Dios le llamó a no ver eso. Dios le dijo: el justo por la fe vivirá. Puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Dice Efesios 1:3 que nosotros ya fuimos bendecidos en los lugares celestiales en Cristo Jesús. Así que ya somos más que bendecidos. Tenemos la salvación, la vida eterna. Eso es la bendición más grande que cualquier ser humano pueda tener en esta tierra. Padre, te doy gracias por mis hermanos. Quiero bendecir la vida de su pastor, bendecir a cada uno de ellos, papá. Sabemos que nosotros somos bendecidos, Señor, porque ser tu hijo es ser bendecido. Yo quiero que vengas tú a fortalecer la vida de mis hermanos. Aquel que ha estado flaqueando su fe, que en esta mañana él pueda, Señor, tomar ánimo, Señor. Como tú mandaste en el tiempo de Elías, el ángel que le diera el alimento, porque largo camino tenía por delante cuando Elías se quería dejar morir. Ve hoy tú con tu palabra, que la palabra venga a ser ese ángel, ese alimento, Señor, para que este hermano y esta hermana puedan entender que largo camino tiene por delante, para que podamos hacer nuestras las palabras que le dijiste a Habacuc.
El justo por la fe vivirá. Gracias por hacernos justos, por declararnos justos. Gracias, Señor, por escogernos, por haber colocado salvación. Yo te agradezco, Señor, y bendigo esta familia espiritual en el nombre de Jesús. Amén.